Bienvenidos a Colombia Viva, el informativo del proyecto Medios en Red, donde convergen las noticias más relevantes del país. Aquí analizamos la realidad de nuestras regiones, amplificamos las voces de las comunidades y consultamos a expertos para comprender los hechos que marcan la agenda nacional. Aquí comienza Colombia Viva. Un abrazo fraterno para todos nuestros oyentes en todo el país. Les saluda Yanice Guerrero Arévalo desde el equipo del informativo Colombia Viva, la voz de nuestras comunidades. Es muy grato para nosotros saludarlos. Les habla Camilo Mayor y hoy en nuestro informativo tendremos un tema de especial importancia para millones de colombianos. ¿Cómo se encuentra el sistema pensional, la reforma y su impacto en los adultos mayores? Actualidad, comunidad y verdad. Aquí las noticias que conectan realidades. Estos son los titulares en el informativo Colombia Viva. Dos años y aún no hay reforma pensional. En junio de 2024 se aprobó inicialmente, pero fue demandada por vicios de trámite. En junio de 2025 fue aprobada definitivamente por la Cámara de Representantes, pero aún continúa en revisión por la Corte Constitucional. Millones de colombianos que se verían beneficiados siguen la tensa espera. 4 pilares sostienen la reforma pensional. El pilar solidario incluye a 3 millones de adultos mayores en situación de pobreza, que siempre estuvieron excluidos de la seguridad social y ahora recibirán una renta básica solidaria. Gobierno colombiano decreta el traslado de cerca de 25 billones de pesos desde fondos privados a Colpensiones, pero Consejo de Estado suspende la orden. Otra talanquera. Atención mujeres, a partir de 2026 baja el número de semanas cotizadas para pensionarse. Y a continuación el desarrollo de nuestro tema central. Narrando realidades. Desarrollo del tema del día en el informativo Colombia Viva. Pues precisamente, de convertirse en ley, la reforma pensional pasará a control de la Corte Constitucional. Expertos aseguran que su caída sería inminente por vicios en su contenido y en el trámite que surtió en el Congreso. A juicio de varios juristas, la reforma pensional se podría caer en la Corte Constitucional por la falta de debate. Todo parece indicar que al proyecto de ley de reforma pensional no se le hizo el debido debate, discusión en la Cámara de Representantes. Esto presentaron los noticieros, en este caso Caracol, en junio de 2024, cuando la Corte Constitucional admitió una demanda para que declarara inexequible la reforma pensional aprobada inicialmente en el Senado y luego en la Cámara de Representantes, alegando vicios de trámite en esta segunda Cámara del Congreso. Pero la Corte Constitucional no la declaró inexequible y la devolvió a la Cámara para que subsanara las irregularidades. Esto registraron los medios nacionales como el noticiero del canal Caracol entonces. Fueron enviadas a la Corte Constitucional las actas con las que se espera sean subsanados los vicios que tuvo el trámite de la reforma pensional. La última palabra la tendrá el alto tribunal. Así va el proceso. 2 actas del trámite de la reforma pensional fueron remitidas por el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, a la Secretaría General de la Corte Constitucional con el objetivo de que el alto tribunal avance en el estudio de constitucionalidad de esa iniciativa del Gobierno Nacional. Esperamos que la Corte, ojalá pueda estudiarlo a profundidad y nos dé una respuesta no al Congreso de la República, sino a los millones de colombianos que se quieren pensionar mejor hoy en Colombia. ¿Y qué ha ocurrido desde el año pasado hasta hoy con el texto de la reforma pensional? Esto registraron los colegas del noticiero de Señal Colombia.
Le llegó la hora a la reforma pensional, una de las banderas sociales del presidente Gustavo Petro. El año pasado, la plenaria de la Cámara de Representantes en sesiones extras subsanó los vicios de forma que la Corte Constitucional había pedido que se corrigieran. El Congreso de la República ha hecho esfuerzos enormes por cumplir todo lo que es de su competencia con la finalidad de que obtener, la positiva gestión de la Corte, su concurso en esto que es una reivindicación muy sentida de la clase trabajadora. ¿Y por qué, si se supone que ya fue subsanado el trámite de la reforma pensional, hasta la fecha la Corte Constitucional no la ha aprobado? El presidente Gustavo Petro se preguntaba recientemente sobre el destino de la reforma pensional. ¿Dónde está la reforma pensional que hace cuántos meses aprobó el Congreso? 8 meses ya, ministro del Interior. Y lo aprobó por segunda vez como ley. ¿Cómo podemos entender que 2 veces se haya aprobado la ley, que hace 8 meses fue la última vez, y que la Corte Constitucional no haya dicho ni mu? ¿Y acaso es que no ha muerto gente vieja en este momento por su edad? En 8 meses, ¿cuántas personas que podían haber tenido el derecho a una pensión no se lo dejaron disfrutar? ¿De qué manera se dignifica la vejez a través de la reforma pensional? Consultamos a Soraya Pino, directora de pensiones del Ministerio de Trabajo. El esfuerzo o el balance del Gobierno Nacional por dignificar la vejez a través de la reforma pensional se ha materializado en la Ley 2381 de 2024. Esto efectivamente evidencia una apuesta importantísima en la reconfiguración del sistema de protección social, bajo un esquema de multipilares que se creó en la reforma pensional o Ley 2381. Esta reforma, el balance es que da respuesta a compromisos de del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y contribuye al cumplimiento del desarrollo también de recomendaciones de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, estableciendo el sistema multipilares para el fortalecimiento de la seguridad social en materia de vejez, invalidez y muerte. Recordemos que antes veníamos con el sistema de Ley 100 o de protección social, en la cual existían 2 regímenes que competían entre sí en materia de pensión de vejez. El sistema del régimen de prima media, que es administrado por Colpensiones hoy, y el sistema de los fondos privados, que es el sistema de ahorro individual. Este sistema, como nos dimos cuenta, no se complementaban, sino que eran excluyentes y tenían unas diferencias significativas que no permitieron ampliar la cobertura y no se establecieron como unos mecanismos o unos programas para aumentar esta cobertura. Entonces se creó, como reitero, el sistema multipilar, siendo un cambio estructural para ampliar la cobertura. ¿En qué sentido? En el sentido que contribuía, por ejemplo, a apoyar a las personas que menos ingresos tienen, se estableció el apoyo a la mujer cabeza de familia, se estableció la disminución de unas semanas para las mujeres por las que se han dedicado al cuidado, que se han dedicado al hogar. Y antes de adentrarnos en el contenido de la reforma pensional, ¿qué sabe la gente sobre esta reforma? Esto nos dijo en el siguiente Vox Pop. Uno de los puntos de la reforma pensional es la reducción de semanas a las mujeres de 1.300. Se irá reduciendo hasta que queden 1.000 semanas solo de cotización para las mujeres. Mucho tecnicismo, sé que muchas personas ya se han pasado del régimen de los fondos privados al fondo público que es Colpensiones. Sé que el gobierno está pagando las pensiones de los que se pasaron de los fondos privados y que los fondos privados no han girado la plata. Es una reforma tramitada en el Congreso y que actualmente se encuentra para su final aprobación o validación en la Corte Constitucional, que se ha demorado demasiado. Y tiene una fecha estipulada de implementación o de inicio a partir del 1 de julio del 2025. Pero infortunadamente la reforma aprobada fue demandada y tiene, hasta donde tengo entendido,
una buena cantidad de demandas, entre ellas la de la senadora Paloma Valencia. Bueno, lo que yo entiendo de la reforma pensional es que están tratando de favorecer a las personas que no alcanzan a pensionarse o que no tienen las suficientes semanas cotizadas, a la gente de la tercera edad que nunca cotizó. Pues hasta ahí yo entiendo. Para aclarar un poco dicha reforma, abordamos a la directora de pensiones del Ministerio de Trabajo, Soraya Pino, quien aquí nos explica en qué consiste el sistema de pilares. Son 4 pilares que se establecen en la reforma, que son el pilar solidario, el pilar semicontributivo, el pilar contributivo y el pilar de ahorro voluntario. En cuanto al pilar primero, que es el pilar solidario, tenemos que decir que este es un pilar que les establece una renta vitalicia a todas las personas adultas mayores que estén en situación de pobreza extrema o pobreza y vulnerabilidad a través de unas mediciones que establecen, como ya sabemos, en el departamento, en el DNP, estableciendo por la pobreza, establecida para la medición de la pobreza, para que superen esta pobreza extrema. ¿Cuál es la población objetivo de este pilar solidario? Ciudadanos colombianos mayores de 65 años en adelante en el caso de los hombres y de 60 años en el caso de las mujeres. Igualmente, hombres mayores de 55 que tengan discapacidad y mujeres mayores de 50 que posean una también discapacidad o una pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 50%. Y que acrediten una residencia en el territorio de al menos 10 años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la prestación. Obviamente no deben recibir ninguna pensión para poder ser acreedores al pilar solidario. En este pilar solidario, importante decirlo, es administrado por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. ¿Y en qué consiste? En una renta vitalicia, como les hemos dicho, que alcanza los 230.000 pesos para cada adulto mayor. Segundo, explicar el pilar semicontributivo, que es para aquella población que no tiene la capacidad de pago y que hizo algunas cotizaciones, ¿sí? Hizo algunas cotizaciones al sistema, pero pues como lo decimos, por la informalidad que abarca que tenemos en Colombia o porque simplemente no pudieron continuar cotizando, nosotros llamamos una población que queda como en el sándwich, es decir, no están en el régimen solidario o pilar solidario ni están en el pilar contributivo. Entonces este pilar sí como contributivo se estableció en la reforma, se va a dar una renta también a estas personas, una renta vitalicia, obviamente que va a ser por debajo de un salario mínimo, porque si no, si alcanza el salario mínimo sería que estarían en el pilar contributivo. Y es para la población que sean colombianos residentes en el territorio nacional, mayores de 65 años en el caso de los hombres y 65 años en el caso de las mujeres y que hayan contribuido entre 300 y 999 semanas. Tercero, el pilar contributivo. El pilar contributivo, como su nombre lo indica, es para los trabajadores dependientes o independientes o servidores públicos y personas que tengan la capacidad de pago, es decir, una persona que tenga un contrato o sea independiente y tenga ingresos y pueda cotizar al sistema. Aquí este pilar contributivo, la diferencia es que se financia a través de 2 componentes, es decir, un componente de prima media, que este componente es administrado por Colpensiones y recibe las cotizaciones o los ingresos de entre 1 y hasta 2.3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y el componente complementario de ahorro individual, que es el que son los fondos privados que hoy actualmente existen, pero se van a llamar o se llaman con la reforma pensional ACAI, que se llaman administradoras del componente complementario de ahorro individual, que estas reciben las cotizaciones de esas personas que superen los 2.3 salarios mínimos mensuales vigentes hasta 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Aquí, ¿qué quiere decir? Que si una persona, un ejemplo, gana 5 millones, los 2.3 salarios van a ir a Colpensiones hasta 2.3 salarios y lo que sea por encima va a ir a la CAI. Al final, cuando la persona cumpla los requisitos de edad de pensión que quedaron igualmente establecidos a como venimos, mujeres con 57 años y hombre con 62,
van a recibir el pago o la suma de estos dos componentes que va a ser su pensión. En el componente de Colpensiones, la liquidación es igual a como está establecido en esta ley 100, que es la que está aplicándose, o el sistema que estamos actualmente, y la administración o el valor de la administración de la SACAI pues se liquidan como están en este momento. No hubo modificación alguna. Ahora, en el pilar de ahorro voluntario, el cuarto pilar, este es un pilar que está disponible para las personas que reciben, que realicen o que tienen la capacidad de pago para hacer aportes voluntarios a través de unos sistemas financieros que se van a ir estableciendo. Pero ¿y por qué el Consejo de Estado suspendió el traslado de esos recursos de fondos privados a Colpensiones? En rueda de prensa, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció. Lo que iba a haber en traslado son de 120.000 personas que ellas a mutuo propio quisieron cambiarse a Colpensiones. Luego, si lo querían hacer, la plata es de ellos. El hecho de que le quieran retener la plata en los privados es otra vez cuidando a los ricos, otra vez casi que cogiéndose la plata. Porque si había 120.000 personas que querían cambiarse y no las dejan para que los fondos privados mantengan sus plata y sus inversiones en obra civil y todo lo demás, o algo peor, es que no hay esa plata, ¿dónde está? ¿Es una derrota del gobierno? No, es una victoria más de los ricos. Una persona que estaba en el fondo privado hizo la gestión, de acuerdo a la ley, se pasa a Colpensiones y se pensiona este año, y si la plata no se pasa, ¿qué pasa? Pues por ahora se va a fregar, porque entonces viene un interrogante, como lo acabo de decir ahora. Entonces es que la plata no existe, se la llevaron para afuera, la metieron en obras civiles, en obras públicas. ¿Dónde está la plata? ¿Por qué retenerle la plata a alguien que se la quiere llevar a mutuo propio a Colpensiones? Eso es sospechoso y malo. Otra vez, la Corte cuidando a los ricos de los ricos. En el marco de toda esta tensión judicial que tiene como contexto la reforma pensional, hay algo que es cierto y que dignifica a la mujer trabajadora, como le explica Iván Jaramillo, viceministro de Empleo y Pensiones. Sí, efectivamente, estaba planteado en la reforma pensional y derivada de una orden constitucional. Desde el año 2026, las mujeres van a tener como exigencia 50 semanas menos para pensionarse que los hombres. Las mujeres se pensionan a los 57 años en Colombia, los hombres a los 62. Se requieren 1.300 semanas como requisito mínimo de densidad de cotización. Las mujeres desde el año 2026 solamente se les van a pedir 1.250 semanas, es decir, un año menos, para lograr el acceso a la causación del derecho a la pensión de vejez. ¿Y eso funciona desde el 1 de enero de este año? Según la sentencia 197 de 2023 de la Corte Constitucional, desde el 1 de enero de 2026, eso estaba igual en el artículo 32 de la Ley 2381, que está suspendida en este momento. Las mujeres, por la dificultad en el acceso al mundo laboral, pues tienen menos posibilidades que pensionarse que los hombres. Sin embargo, con la reforma pensional, las posibilidades mejoran en un 12%. No solo se va a reducir gradualmente el número de semanas pedidos a las mujeres de 1.300 a 1.000, sino que la reforma prevé que por hijo se le van a disminuir 50 semanas hasta 3 hijos. Pensando realidades, la reflexión de los expertos sobre nuestro tema del día en el informativo Colombia Viva. Para profundizar en este tema, hemos invitado a 2 abogados de larga trayectoria en el litigio laboral. Por favor, se presentan. Mi nombre es Norberto Pérez Velasco. Llevo 23 años de trabajar y litigar en el campo del tema pensional y el derecho laboral. Mi nombre es Wilson Fernando Sierra Moreno, abogado titulado de la Universidad Santiago de Cali. Ejerzo en el área laboral y de la seguridad social, con una experiencia en el litigio aproximadamente de unos 15 años. El objetivo primordial de dicha reforma es favorecer a las clases bajas, ¿no? Aquellas que ganan el salario mínimo, mucho más del mínimo. La reforma pensional es importante porque lo que se busca es ampliar la cobertura, reducir la desigualdad, garantizar la sostenibilidad del sistema. Entonces, podemos entregar como un dato estadístico que solo 1 de 4 adultos mayores reciben una pensión en Colombia. Es decir, más del 50% se queda sin protección de vejez durante esa etapa, según información de Fasecolda y de la Universidad de los Andes. Es que más personas tengan algún ingreso cuando lleguen a esa edad de retiro, en especial aquellas que no logran pensionarse.
¿Qué sucede con la competencia entre Colpensiones y los fondos privados? Es decir, antes se podía escoger, como ya lo dijimos, antes se podía escoger entre Colpensiones o los fondos privados. Es decir, la persona tenía la posibilidad de elegir, esa posibilidad de elección. Con esta reforma, digamos que se establece un sistema complementario, un sistema de complementariedad, porque la persona en ese pilar contributivo, la persona que haya cotizado sobre una base salarial, sobre un IBL, un promedio salarial de 2.3 salarios mínimos, esa persona estará en Colpensiones. Es decir, no tiene la posibilidad de escoger, simplemente va a Colpensiones. Y quienes devengan más salarios que han tenido durante su vida laboral, en esos últimos 10 años, durante toda su vida laboral, que han tenido un promedio salarial superior a los 2.3 salarios mínimos, esas personas van a ir de forma directa a los fondos privados y serán esas entidades las encargadas de pensionar a esas personas. Entonces digamos que eso no se establece una competencia, ya es un sistema de complementariedad entre ambos regímenes. Bien, muchas gracias a nuestros invitados, abogados laboralistas ambos, por sus apreciaciones sobre la reforma laboral. Desde la diversidad de nuestras culturas y la fuerza de cada acento, las voces se encuentran para contar sus historias. Y así Colombia Viva se teje en red. Y damos paso a nuestros compañeros de las emisoras comunitarias en el país. Ellos desarrollan la agenda regional de nuestro informativo Colombia Viva. Las regiones tienen voz propia y hoy el Catatumbo la comparte con todo el país. Esta es la cápsula regional del informativo Colombia Viva. Hoy ponemos la mirada en la reforma pensional. ¿Qué significa para los adultos mayores? ¿Cómo se viven estos cambios desde los territorios? Historias, voces y perspectivas para comprender su impacto en las comunidades. El Catatumbo nos conecta. Hola a todos, gracias compañeros de nuestra central de emisión. Recibimos la señal aquí en nuestro hermoso departamento norte de Santander. Soy Kelly Vega y damos la bienvenida a toda la audiencia del informativo Colombia Viva, el informativo de la radio comunitaria colombiana, ahora desde los territorios para todo el país. Claro que sí, saludo cordial a toda nuestra audiencia en Colombia. Les saluda Ricardo Jaime Toscano y vamos a continuación al desarrollo de nuestra cápsula regional del informativo Colombia Viva, en el que trataremos temas que no escucharán en otros medios. Actualidad, comunidad y verdad. Aquí las noticias que conectan realidades. Estas son las noticias en el informativo Colombia Viva. En el Catatumbo, la comunicación popular se ha convertido en una estrategia para fortalecer la participación de las comunidades y narrar las historias del territorio desde sus propias voces. En este proceso, los docentes cumplen un papel fundamental, impulsando espacios de aprendizaje y creación colectiva. Dioneider Carrascal, docente de la vereda Mesones en el corregimiento de San Pablo, Teorama, nos habla sobre la emisora digital que hoy emprenden gracias al respaldo del Ministerio de las TIC. Y pues en esa propuesta de esa inquietud de la comunicación popular y el impacto que tiene la comunicación popular, porque es la misma gente contando sus historias, sus luchas, sus resistencias, sus propuestas de permanencia en el territorio, lo que hacen que la emisora pues tenga un valor agregado en estos territorios, en el Catatumbo. En ese sentido, la emisora como tal ya está organizada, ya tiene su nombre, se llama Radio Codesca, colectivo sonoro de difusión social del Catatumbo, y su lema es Voces que tejen comunidad. Entonces yo creo que en el transcurso de este mes ya se le va a dar ese funcionamiento para que pueda salir al aire con algunos programas y empezarle a darle formalidad para que hayan diferentes programas
y programas variados y la gente pueda disfrutar de esos contenidos, pero lo interesante es que va a ser las mismas comunidades contando sus propias historias. La emisora digital estará liderada por Asojuntas y la institución educativa de Mesones. En el Tarra también sobresale una propuesta de escuela audiovisual que le ha permitido a los jóvenes tener espacios creativos y de constante aprendizaje en el Colegio Monseñor Díaz Plata. Es súper importante porque así dejamos de ser solo estudiantes que escuchan y pasamos a ser protagonistas de lo que pasa en nuestro colegio. Al participar, no solo le perdemos el miedo a la cámara o a hablar frente a los demás, sino que aprendemos a valorar más nuestro espacio y lo que vivimos aquí a diario. Sí, totalmente. Creo que es fundamental. Son espacios donde descubrimos talentos, aprendemos muchas cosas y nos sentimos parte importante del colegio. Deberían seguir impulsándose siempre. El presidente Gustavo Petro aseguró en una alocución desde Norte de Santander que es necesario un sistema pensional que no haga competir a los fondos públicos y privados, sino una estructura que los junte a ambos. El jefe de Estado hizo un llamado a la Corte Constitucional para discutir la normativa. Agregó que los jóvenes que empiezan a trabajar, así como las personas que inician con emprendimientos, puedan tener garantías de un derecho a la pensión. Esta ley garantiza la mesada pensional y es una conquista de la sociedad colombiana que deja este gobierno. Petro aseguró que su gestión buscó cambiar la dinámica de pensiones relativa a la población de más avanzada edad en Colombia. Con base en esta idea, se impulsó la reforma pensional. Sobre la labor del cuidado, aseguró que este gobierno dio el paso de reconocer este trabajo mediante un bono pensional para las amas de casa que dedicaron su vida al cuidado de sus hijos e hijas. Así se dignifica a las y los trabajadores y se construye una riqueza social en la que reina el pueblo trabajador. Orgullo para la región del Catatumbo. El ocañero Willington Navarro, oriundo del corregimiento de Buenavista, representó a Colombia en Valencia, España, demostrando la calidad y tradición del café producido en esta tierra norte santandereana. Su participación internacional fue posible gracias al respaldo del programa Colombia nos une. Pues yo vengo del campo, de madrugar todos los días, de trabajar la tierra con dedicación, de aprender y de hacer todo paso a paso para sacar una calidad de café bien hecho, con identidad, con buenas prácticas, de hacerlo de la manera sostenible y sobre todo con mucha pasión. Gracias a Provincias Coffee tuve la oportunidad de viajar a Valencia, España, para participar de la ruta del café y el cacao. Esto fue un espacio muy importante donde varios productores colombianos pudimos mostrar nuestro trabajo. De mi parte fui en representación de nuestro departamento de Norte de Santander, donde pues Norte de Santander ha sido cuna del café en Colombia y bueno, dar a conocer el valor de nuestro producto. La experiencia en España pues fueron días de aprendizaje, de encuentros y con muchas conversaciones con personas interesadas en el café colombiano. Pudimos hablar de nuestro proceso, de nuestra tierra, de nuestra región y de representar pues nuestro café y todas esas buenas prácticas que estamos desarrollando, sobre todo las prácticas sostenibles que estamos llevando a cabo con nuestro café. También tuvimos la oportunidad de realizar o de participar en una jornada abierta al público, que realmente fue muy bonita experiencia de ver tantas personas de diferentes países probando nuestro café y ver cómo les encantaba y que conocieran pues nuestro origen. Fue súper valioso porque pues muchos habían escuchado era hablar solamente sobre el eje cafetero, no pensaban que Norte de Santander o que Ocaña fuera productor, entonces eso fue muy gratificante. Hoy puedo decir que todo el esfuerzo, todo el trabajo del campo sí da frutos y pues que esto no solo es un logro personal, es llevar un pedacito de mi familia, de mi corregimiento Buenavista, de Norte de Santander y de Colombia al mundo. Por eso nuestro eslogan desde un inicio ha sido Provincias Coffee de la región para el mundo. Laura Pérez, asesora de Cancillería, expresó que próximamente se abrirán nuevas convocatorias en la región para seguir fortaleciendo los procesos de relaciones exteriores y las oportunidades para los productores y emprendedores del territorio. El trabajo de los caficultores continúa cruzando fronteras y posicionando a Norte de Santander como referente de calidad, sabor y tradición cafetera. Petro le cumplió a la vejez de Norte de Santander. Antes, 71.997 adultos mayores recibían apenas 80.000 pesos. Hoy,
129.152 personas mayores reciben 230.000 pesos, un apoyo que busca garantizar una vejez más digna y combatir la pobreza extrema. Este es uno de los cambios sociales más importantes de los últimos años: más cobertura, más protección y más reconocimiento para quienes construyeron nuestro país con su trabajo y esfuerzo. Porque gobernar también es cuidar a quienes más lo necesitan. Hoy miles de abuelos y abuelas cuentan con un respaldo que les devuelve tranquilidad, bienestar y dignidad. Narrando realidades. Desarrollo del tema del día en el informativo Colombia Viva. Hoy ponemos la mirada en la reforma pensional. ¿Qué significa para los adultos mayores? ¿Cómo se viven esos cambios desde los territorios? La reforma pensional en Colombia busca transformar el sistema de jubilación para ampliar la cobertura y brindar mayores garantías económicas a millones de personas, especialmente a los adultos mayores que hoy no reciben una pensión. Beatriz Pacheco, defensora pública del programa laboral, explica que Colombia históricamente ha tenido un sistema desigual, en el que muchas personas llegan a la vejez sin protección económica. Hacer una reforma que sea social, donde haya un aporte social, donde hayan unos requisitos menos exigentes, donde haya mayor cobertura, así sea con montos más pequeños, pues garantiza en parte al menos el cubrimiento de lo que tiene que ver con la atención básica o los servicios públicos para las personas de la tercera edad, especialmente pues aquellas que les ha tocado trabajar y que no alcanzaron de ninguna forma con el número de semanas cotizadas. La propuesta ha generado expectativa, debates y también preocupación en distintos sectores del país. Aunque el gobierno ya impulsa programas y estrategias relacionados con la reforma, esta aún continúa en revisión de la Corte Constitucional. En este momento el sistema pensional está en stand-by. Efectivamente se está haciendo estudio de constitucionalidad de lo ahí establecido, precisamente porque al crearse 4 nuevas formas de digamos, los subfondos para poder obtener la pensión, hace que vayan a cambiar cuantías y demás. Estas medidas que están en este momento en vigencia son medidas mínimas para garantizar que los recursos, sobre todo las personas que ya están en edad pensional, pues no se vean truncados y se garantice el mínimo vital. Este sistema igual pues trae un régimen de transición donde las personas que ya estaban con más de la mitad de las semanas cotizadas, 700 semanas mujeres, 900 semanas hombres, puedan mantenerse en el régimen anterior. Pero este sistema es mucho más garantista, contempla para el caso de las mujeres unos beneficios cuando son madres, cuando tienen más de 3 hijos, cuando existen en las familias hijos discapacitados, y creo que es un componente social y de solidaridad que estaba totalmente olvidado en el sistema pensional. La reforma plantea un modelo basado en 4 pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario. Cada uno busca responder a las diferentes realidades que enfrentan los colombianos durante su vejez. Son unos pilares viables, sin embargo, pues económicamente es donde entran los expertos a determinar qué tanta viabilidad hay de que al bajar unas pensiones, pero agrandar el número de beneficiarios, efectivamente pues se pueda mantener en el tiempo. Asimismo, existe algunos puntos que sí han sido de crítica y que la forma como se van a implementar son los que tienen en vilo. Por ejemplo, que el 2.3 de salario vaya a Colpensiones. Ahí la forma es, bueno, yo como garantizo cuáles son los 2.3, sobre todo personas que tienen distintos contratos. De cuál contrato sí se va a hacer el aporte, de cuál no, digamos que genera una situación bastante compleja. Lo mismo pasa con los trabajadores independientes, quienes estos, pues, de acuerdo a si tienen o no algún vínculo contractual, van a hacer cotizaciones. Lo mismo pasa con el caso de los conductores, taxistas que tienen un régimen especial para la cotización. Entonces hay algunos puntos o aspectos que son muy debatibles y que, si bien en la teoría se ven bastante prácticos, al momento de la realidad social pues van a ser muy difíciles de implementar, porque no va a haber cómo hacer esa verificación de que sí se estén haciendo los aportes completos, de en qué momento van a pasar y bajo qué criterios los aportes que están en los fondos privados, porque en última ya tiene que ser un acuerdo de transición que seguramente no será fácil, no será rápido, y eso es lo que tiene frenado que hoy en día, pues a través incluso del Consejo de Estado, no se pueda dar aplicación a la totalidad de los artículos que se pretenden con la reforma.
Pero la discusión no solo gira alrededor de quienes lograron cotizar. También pone sobre la mesa la situación de millones de adultos mayores que trabajaron toda su vida y nunca pudieron acceder a una pensión. En ese contexto surge Cultura con Dignidad Mayor, una estrategia del Gobierno Nacional que conecta con los principios de la reforma pensional y busca reconocer a creadores y gestores culturales mayores, entregándoles un apoyo económico. Pues Jorge Botello, asesor de proyectos del Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes, explica la estrategia. Estos recursos son utilizados ahora exclusivamente, tienen destinación específica para darles unos beneficios económicos periódicos a los creadores y gestores culturales que cumplan con unas condiciones: ser colombiano, hombres mayores de 64 años, mujeres mayores de 57, que demuestren que han sido creadores culturales con evidencias, con su hoja de vida, las creaciones que han hecho, y además que demuestren una segunda condición, y es que esas creaciones las hayan socializado ante el público. La convocatoria se abre 2 veces al año. Durante el primer semestre estuvo habilitada en abril y volverá a abrirse en agosto para que los municipios continúen identificando y caracterizando nuevos creadores y gestores culturales. Buscaba mi alma con afán tu alma. Ricardo Yáñez es un músico campesino empírico que ha encontrado en el arte innumerables momentos de alegría, amistad y satisfacción. Hoy, a sus 80 años, su trayectoria es reconocida a través de Cultura con Dignidad Mayor. ¿Qué me ha regalado la música? Satisfacción, alegría, rato siempre de esparcimiento y amistades y conocencia, pues decimos nosotros, ¿no? Pues nos da la oportunidad de conocer muchos sitios, ciudades, pueblos, bueno, otras comunidades, y entonces lo que lo satisface uno es eso, y aplausos. Juan Carlos Manzano, líder campesino que acompañó a don Ricardo durante el proceso, destaca la importancia de este reconocimiento para los artistas y gestores culturales de la región. Hicimos pues toda una recolecta de todos los certificados que él había tenido, los encuentros donde estuvo, incluso hasta las escarapelas le tomamos. Esto nos llevó un tiempo de pues armar la hoja de vida de Ricardo, de buscar algunas recomendaciones y todo se dio pues tan rápido, en el sentido de que todo iba fluyendo y que la gente en Ocaña le iba colaborando. Después ingresamos esto y eso se fue para la gobernación y a él le notificaron, y bueno, entonces fuimos a Colpensiones, hicimos toda la vuelta de inscripción, hizo él un depósito por 3 meses de 20,000 pesos, y ese depósito llegó pues al beneficio que él iba a seguir recibiendo. Ya él recibió su primera mesada. Andrés Felipe Velázquez Santiago, enlace de la Oficina del Adulto Mayor, habla sobre el impacto que han tenido estos programas en la región y el acompañamiento que se realiza desde el Departamento de Prosperidad Social. Se han articulado y se han hecho inscripciones masivas del programa de Colombia Mayor del Departamento de Prosperidad Social. A través de estas inscripciones masivas que se han hecho en la región, tanto en la zona urbana como en la zona rural, en actualidad y para el ciclo 3 tenemos la cifra de 10.148 adultos mayores que están recibiendo este incentivo monetario. Esto quiere decir, en valor monetario mensual, llegan al municipio de Ocaña de unos 2.335 millones por mes, que es donde nuestros adultos mayores pues tienen su dinero para sus primeras necesidades, para sus comidas, para sus útiles de aseo, para su arriendo. Muchos de nuestros adultos mayores nos han manifestado que con este incentivo pues pagan arriendo, comen y todos sus servicios en general.
Más allá de las cifras y las discusiones técnicas, la reforma pensional abre un debate sobre cómo garantizar una vejez digna para quienes dedicaron toda una vida al trabajo, muchas veces desde la informalidad, el campo y la cultura. Aquí la tradición tiene la palabra. Historias, saberes y experiencias que nacen de la tierra. Así suenan los territorios de Colombia Viva. Queremos detenernos un momento para reconocer a quienes han sembrado historia, esfuerzo y amor en nuestras familias y comunidades, nuestros adultos mayores. A mí me encanta porque aquí se respira aire puro, tiene uno el agua pura, puede criar gallinas, cerdos, huevitos criollos, la verdura uno mismo la cultiva. En cambio en el pueblo la situación es más dura. A mí me encanta el campo, me encanta. La señora Nidia Max de Planchales Teorama es una catatumbera que representa el sacrificio y valentía con el que nuestros adultos mayores han construido gran parte de lo que hoy somos como sociedad. La gente es muy unida, súper bien. O sea, Planchales es una vereda muy, como dijéramos, la gente muy humilde, todos comparten, se hace celebraciones, muy bueno, la profe que tenemos es excelente y todo en la vereda es espectacular. Desde la ruralidad, Nidia describe lo que más le gusta de ser parte de esta tierra. La cocina ha sido su lenguaje de amor, preparaciones que aprendió de su mamá desde niña y que hoy continúa encantándola. Que yo aprendí desde niña, desde que tenía como 10 añitos, mi mamá me ponía a cocinar y era para bastante, era holladas. Y yo aprendí y me encanta el campo, me encanta cocinar lo que me salga, si me sale trabajo para charapear, para sembrar plátano, yuca, lo que sea. Gracias a Dios que Dios me ha dado la fortaleza y todavía estoy para las que sea. A través de la historia de Nidia reconocemos a todos los adultos mayores que con esfuerzo, memoria y amor han dejado huella en nuestras comunidades. Gracias por enseñarnos el valor de la vida sencilla, el trabajo honesto y del amor por la tierra. Mi nombre es Bex Amparo Mendoza Cuadros, docente de teatro, licenciada en arte dramático de la Universidad de Antioquia. Con respecto a la reforma pensional, lo poco que he leído y lo que he logrado entender, que trae beneficios, en el sentido que está mirando a quienes no han tenido la posibilidad de pensionarse ni de recibir otro incentivo para su subsistencia. Y aquí, por supuesto, estoy hablando de los artistas, para quienes la mirada esquiva de los gobiernos de turno nunca han sido relevantes y quienes han resistido por amor y pasión hacia lo que hacen. A esto también le podemos sumar la falta de oportunidades en otros roles, la corrupción, el desequilibrio en inversión y la casi nula mirada hacia zonas como la nuestra, donde la guerra y la pobreza han cogido ventaja, dejando con ello una estela de desequilibrio social y económico. Desde ese punto de vista, consideraría yo que la reforma pensional es de gran ayuda para una población que está abandonada, que no tiene una forma de vida digna, pues la gran mayoría de la ciudadanía, que cumplieron con una edad en la que se les dificulta trabajar y conseguir su sustento. Frente a todo esto, considero que quienes tengan la oportunidad de sus posiciones económicas más rentables ser agentes solidarios, contribuyendo con una sociedad más justa y equitativa, no sería tan descabellado. Igual siento que no podemos ser egoístas y que la reforma pensional de alguna manera solo busca reivindicar las profundas brechas de desigualdad en oportunidades que han existido desde hace muchos años. Mi nombre es Robinson Arias. A raíz del trabajo que he venido desarrollando he podido conocer de cerca la labor que desarrollan los campesinos, entregándolo todo en las zonas rurales de nuestro Catatumbo, de nuestros municipios. Y es importante observar que muchos de esos campesinos, a pesar de que trabajan toda una vida, no alcanzan a tener
un ahorro para su vejez, o no alcanzan obviamente a tener como algo que les sirva a ellos de sustento cuando lleguen esos años ya de su vejez. Y sería importante en la apreciación que se hace desde la mirada que llevamos a las veredas, a cada cultivo, a cada campesino que desarrolla su labor, importantísimo poder de pronto buscar la manera de poderles ofrecer un beneficio a estos campesinos adultos mayores que lo han entregado todo por sus familias, lo han entregado todo por cultivar y por llevar esos productos que son los que sostienen los municipios, las ciudades. Sería bueno poder aportarles a ellos, aunque sea un recurso mínimo vital para sus años de vejez, para que estos campesinos pues también tuvieran esa tranquilidad de saber que van a tener un recurso, un apoyo mínimo vital para ellos. Cuando hablamos de una reforma pensional, nos referimos a cambios en las reglas que determinan cómo las personas reciben ingresos durante su vejez. Muy importante para regiones como el Catatumbo, donde muchas personas han trabajado durante toda su vida en actividades agrícolas, comerciales o informales, sin realizar aportes constantes al sistema de pensiones. Por esta razón, uno de los impactos más importantes de la reforma sería social. Muchos adultos mayores que hoy no reciben ningún ingreso podrían acceder a una ayuda económica, para que les permita vivir con mayor dignidad. Esto ayudaría a reducir la pobreza en la vejez y a brindar pues mayor tranquilidad, ¿no?, a numerosas familias. Sin embargo, pues la reforma no resuelve todos los problemas de la región. Sigue siendo necesario crear más empleo formal para que las nuevas generaciones puedan cotizar y obtener una pensión completa en el futuro. Pues la reforma pensional podría representar una mejora importante para miles de adultos mayores del Catatumbo y de Ocaña, al ofrecerles una mayor protección económica y contribuir al bienestar de sus comunidades. ¿Es viable o digamos la parte de una reforma pensional en donde se tenga en cuenta a los viejos campesinos, en donde se les dé esa dignidad y se dignifique a ellos como campesinos y sobre todo un agradecimiento a ellos, ese esfuerzo que han dado y toda esa vida que han entregado al campo y pues yo como joven pensando en un futuro, cómo me vería yo de viejo sin una pensión, digamos así, y viendo a estos viejos sin pensión, sin tener una oportunidad digna de ellos ya terminar, digamos, su ciclo de vida. Y así llegamos al final de nuestra cápsula regional en el informativo Colombia Viva. Gracias por este espacio que nos permite visibilizar las historias, iniciativas y voces de las comunidades del Catatumbo y norte de Santander, territorios llenos de trabajo, cultura, resistencia y esperanza. Finaliza el informativo Colombia Viva, el espacio que une las voces del territorio con la actualidad nacional y resalta las historias que construyen país. Este programa es posible gracias al apoyo del Ministerio TIC, una producción del Canal 13 en el marco del proyecto Medios en Red y la Red Nacional de Radio Comunitaria. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en la próxima emisión.